Bueno, yo les voy a hablar de dos temas. Primero la polimialgia reumática para que entendamos un poquito el contexto y después la arteritis del temporal. Primero, vamos a entender qué es la polimialgia reumática. Es un trastorno inflamatorio que va a provocar dolor y rigidez en los músculos, especialmente en hombros y caderas. Es muy característico porque sus signos y síntomas son de inicio rápido y son peores por la mañana. Relacionando un poco la clase de geriatría, es que la mayoría de las personas que lo padecen y presentan manifestaciones clínicas son mayores de 65 años y es muy raro encontrarlos en personas menores de 50. Es más común en hombres, en mujeres, con una relación de 2 a 1. La etiología. Para esta polimialgia reumática no existe una etiología conocida y tampoco se han encontrado razones para su frecuencia en ciertas poblaciones, como serían los adultos mayores. Pero se han encontrado que hay cierta relación tanto con bases genéticas como con factores ambientales. Esto está relacionado con la producción de citocinas e interleucinas, especialmente las 6, en los músculos y la sangre de los pacientes, que es lo que genera esta inflamación y dolor. Los signos y síntomas de esta enfermedad son, primero hay lo que les comentaba, dolor y rigidez, especialmente en la cintura escapular, pélvica y infección cervical. Luego tiene que tener una duración mayor a 1 mes y tiene que ser consistente el dolor en esta cintura escapular. Normalmente se da bilateral y es de predominio nocturno. Ahora, este va a aumentar con el reposo y se asocia a la rigidez matinal, es decir, esto va a limitar mucho la vida diaria de nuestros pacientes. Y tiene los síntomas constitucionales, y es fatiga, malestar general, anorexia, pérdida de peso y fiebre. Todo esto, ¿por qué? Pues si tienes una rigidez matinal que te dificulta mucho el movimiento, pues vas a tener malestar, esta fatiga se va a presentar, vas a tener anorexia, vas a perder peso por no pararte a comer. Y estos síntomas se presentan más o menos en la mitad de los pacientes. Y luego tenemos los que son asociados a las arteritis de células grandes, que puede ser cefalea, claudicación mandibular, sensibilidad del cuero cabelludo, alteraciones visuales y claudicaciones de extremidades. Ahora, la exploración física, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro paciente? Pues con esta misma rigidez y dolor, y va a haber una incapacidad para elevar las extremidades superiores activamente. La movilización pasiva va a ser normal, excepto cuando tú ejerces un poco de fuerza, no van a poderla mover. Y dos, solo el 25% de los pacientes lo presentan, pero hay un dolor a la palpación de los músculos que no tienen tumefacción articular ni sinovitis. Este dolor suele ser transitorio, suele ser oligoarticular y suele ser en articulaciones periféricas como las rodillas, los carpos y los metacarpos. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Esta enfermedad es fundamentalmente clínica. Se debe realizar una historia clínica muy exhaustiva para diferenciarla de otras enfermedades como sería una artritis reumatoide, una infección viral, porque también presentan síntomas muy parecidos. Y no existen clasificaciones que a la fecha cumplan con la sensibilidad y especificidad para estandarizarse. Entonces, existen unos criterios provisionales para su diagnóstico que se dividen en clínicos y ultrasonográficos. Los clínicos es que tienen una rigidez matinal mayor a 45 minutos, un dolor o limitaciones en la cadera, una frecuencia respiratoria o anti-CCP negativo y una ausencia de otras afecciones articulares. Factor reumatoide, perdón. Y los criterios ultrasonográficos es que tiene que haber al menos un hombro con esta bursitis, o ambos hombros, pero tiene que ser subdeltoidea. Y los mismos criterios requeridos que les decía antes, tiene que ser un adulto mayor de 50 años, tiene que ser bilateral el dolor, y tiene que comer un aumento de la PCR, entre otros criterios provisionales. Luego, parte del diagnóstico, pues en laboratorios es muy inespecífico, ya que son muy similares a cualquier proceso que tenga una inflamación sistémica, pero se ha encontrado que puede haber velocidades de sedimento globular encima de 40 milímetros por hora, pero los valores debajo de 30 o normales han sido reportados en el 20% de los casos, entonces sigue sin ser muy específico. Y la ultrasonografía pues detecta anormalidades estructurales y según los nuevos criterios, estos fueron los ultrasonográficos que les comenté, mejoran la especificidad para diagnosticarla, pero no es suficiente todavía. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a nuestros pacientes? Primero con glucocorticoides en dosis baja. La dosis inicial va a ser de 15 a 20 miligramos de prednisolona al día y esto nos va a ayudar a que los síntomas se resuelvan de manera muy rápida, generalmente del primero al tercer día. Y posterior a eso, del primer mes, se tiene que reducir lentamente a una razón de 2.5 miligramos cada 2 semanas a cada mes. Esto hasta llegar a una dosis de 10 miligramos. Y posterior a esto tiene que darse una dosis de mantenimiento. Ahora,
tenemos que tener cuidado con nuestros pacientes geriátricos, ya que el uso de glucocorticoides crónicos va a aumentar el riesgo de osteoporosis, por lo que está indicado administrar tratamiento profiláctico, como sería calcio y vitamina D, o bifosfonatos en pacientes de alto riesgo. En los casos leves o en pacientes con varias comorbilidades a la metilprednisolona, la metilprednisolona intramuscular, la dosis que se va a dar son 120 miligramos de cada 3 a 4 semanas durante 3 meses, con igual una tasa de reducción de 20 miligramos cada 2 a 3 meses. Se puede dar antirreumáticos, aunque realmente no se ha estudiado lo suficiente. El metotrexato se ha usado solo en 3 ensayos, en 2 mostró efectividad y en 1 fue inconcluso. La aciatoprina solo tiene un estudio y lo único que evidenció que se aumentan los efectos adversos, entonces no hay una justificación clara para recetarlos, y la terapia biológica tampoco tiene evidencia en esta patología. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de nuestros pacientes? Pues la calidad de vida con los pacientes con polimialgia reumática es un poco reducida, pero al final mejora mucho con el tratamiento, aunque se supone que por el tratamiento que les vamos a dar podrían tener un aumento de enfermedades cardiovasculares periféricas, pero tienen una supervivencia muy similar a los pacientes de su misma edad sin tratamiento de esta patología. Entonces, en resumen, ¿cómo va a ser nuestro algoritmo para actuar? Primero tenemos que tener una sospecha clínica, dolor en la cadera, dolor en los hombros siempre bilateral, que sea mayor de 50 años nuestro paciente y que tenga una rigidez matutina mayor a 45 minutos por un mes. Luego vamos a tener que hacer diagnósticos diferenciales, como les decía, infección, artritis reumatoide, lupus. Hay muchas condiciones que nos pueden dar síntomas muy similares. Para tratamiento, la prednisolona, y hay que nada más mantener un seguimiento para ver esa disminución del dolor y de la rigidez de nuestros pacientes y mantenerlos con la reducción de la dosis hasta llegar a una dosis de mantenimiento de la prednisolona. Estas son mis referencias de esta parte. Y vamos con la segunda parte, que es la arteritis del temporal. Que es una vasculitis de medianos y grandes vasos, afecta especialmente a las ramas extracraneales de la arteria carótida, como es la arteria temporal. Se caracteriza por una combinación de inflamación tanto local, que va a generar una estenosis o oclusión de estas arterias, y una sistémica que va a manifestarse, como lo vimos anteriormente, en la polimialgia reumática. Va a tener los síntomas constitucionales, fatiga, fiebre, etc. Y va muy relacionada a la arteritis de las células grandes, que es la forma más común de vasculitis sistémica que va a afectar a las personas de la tercera edad y tiene complicaciones potencialmente oftálmicas y sistémicas. Ahora, la etiología, al igual que la polimialgia reumática, es muy desconocida, aunque se han implicado que podría ser factores genéticos, infecciosos y autoinmunes. Aquí les resalté un poco de los principales, que los genéticos es los antígenos de complejo de mayor histocompatibilidad, que son todos estos que les comenté aquí, que son los que están en la mayoría de los pacientes que la presentan, infecciosas especialmente por clamidia, micoplasma, parvovirus, y autoinmunes por las células T y los macrófagos en los tejidos que son más elásticos en las paredes de las arterias. Ahora, ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad? Esta es, como les comentaba antes, es la vasculitis más frecuente en edad avanzada. Entonces, esta es presentada normalmente en caucásicos, en el norte de Europa se presenta mucho y raramente ocurre en asiáticos y negros. Es más frecuente igual en mujeres con una relación de 2 a 5 y generalmente afecta a los de mayores de 50 años. La edad de presentación promedio es de 71 años para los pacientes. Ahora, esta se puede dividir en dos, que sería una zona de afectación mínima o una zona con marcada afectación. La zona de afectación mínima o casos tempranos son donde se observa apenas infiltrados linfocitarios, solo en las láminas elásticas de estos vasos que les comento. Entonces, solo va a presentar un engrosamiento de la íntima y va a haber infiltración de células prominentes, mientras en los casos tardíos o zonas de marcada afectación va a tener ya todas las capas del vaso van a estar afectadas y va a haber una extensa área de necrosis en las paredes arteriales. Los signos y síntomas. Tenemos aquí las manifestaciones sistémicas, van a tener cefaleas de reciente desaparición, especialmente en la región temporal, van a tener fiebres de bajo grado, claudicaciones mandibulares. Esta claudicación es el síntoma más clásico de la arteritis de células grandes y va a tener dolor o cansancio en los músculos de la masticación, en toda la mandíbula. Van a tener dolor muscular que es igual que en la polimialgia reumática, son simétricos. Y pues como les comento, la arteria temporal es la que se puede presentar normal o incluso palparse nódulos, aunque esto aumenta la sensibilidad ya que es la arteria que normalmente se ve más afectada.
Ahora, tenemos manifestaciones oftálmicas, como les comentaba antes. La más común es la pérdida de visión permanente en ambos ojos. Puede también tener pérdidas de visiones transitorias, que es generalmente unilateral. Puede tener neuropatía óptica isquémica posterior. Puede tener dolor muscular simétrico y lo mismo de la arteria temporal. Eso está mal, ahí se copió. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, para esta sí existe un poco más criterios de diagnóstico. La hizo la American College of Rheumatology en 1990 y se basa en la edad, otra vez, mayores de 50 años. Va a tener cefaleas recientes de comienzo. Va a tener alteraciones en la arteria temporal y va a tener la velocidad de sedimentación globular mayor de 50. Ahora, la presencia de al menos 3 de estos síntomas que les comenté da una sensibilidad del 93% y especificidad del 91%. Entonces, aquí ya tenemos algo que que ya está comprobado que sí funciona como clasificación para los criterios diagnósticos. Bueno, esta es la misma clasificación que les digo, nada más en tabla. Aquí para atrás. Bueno, sí, la velocidad de sedimentación globular y la PCR son los marcadores más utilizados para este cacho, pero puede haber una BCG normal en el 17% de los pacientes y al mismo tiempo tenerla normal no excluye el ACG, pero el PCR sí es un poco más específico, entonces si está más alto nos da una seguridad diagnóstica mejor. Evidentemente si tenemos los dos, pues es lo mejor de lo mejor para diagnosticar esta patología. Ahora, pues dentro del diagnóstico en laboratorios tenemos la BCG, la PCR, vamos a tener anemias leves, normocíticas y normocrómicas, enzimas hepáticas un poco elevadas, tiempo de protonurina prolongado y biopsias de la arteria temporal con afectaciones. La biopsia se supone que es el gold estándar, ya que si es positivo es confirmativo, pero si es negativo no tenemos una exclusión directa, entonces tenemos que valorar los otros valores del laboratorio. Ahora, se puede hacer una angiografía con fluorescina para buscar defectos de llenado en estas arterias, pero pues tampoco está como que estrictamente indicado, y puede haber ecografía Doppler también para mostrar los flujos de estas arterias, tanto en la retina como en la temporal, pero tampoco tiene ninguna indicación especialmente. Ahora, ¿cómo los vamos a tratar a estos pacientes? Vamos a usar glucocorticoides sistémicos. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a reducir esa respuesta inflamatoria en las paredes de los vasos y minimizar las complicaciones isquémicas en la enfermedad, tanto oftálmicas como sistémicas. Entonces, se le va a dar estos glucocorticoides sistémicos de 20 a 100 miligramos por día de prednisona. Ahora, tenemos aquí otro pequeño algoritmo para que lo puedan ver, pues es una dosis de inicio de si tenemos una arteritis de células grandes complicada o no complicada. ¿Cómo la diferenciaríamos? La complicada suele tener afectaciones visuales y historias de amaurosis, mientras la no complicada no tenemos ni claudicación mandibular ni síntomas visuales. Para ambos se va a dar el glucocorticoide, nada más que uno va a ser prednisona de 40 a 60 miligramos al día hasta que se resolucionen los síntomas, o metilprednisolona de 0.5 a 1 gramo intravenoso, más 3 días de prednisona 60 miligramos para estabilizar la pérdida visual. Ahora, para esto es igual que en el caso anterior, tenemos que hacer una reducción escalonada de estos corticoides para quedar en grados de mantenimiento de 10 miligramos de prednisolona al de los 6 o 9 meses y de 5 a 7,5 al año. ¿Cuál es el pronóstico de nuestros pacientes con arteritis temporal? Pues bueno, aunque la esperanza de vida del paciente es muy similar, la incidencia de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el primer año tras el diagnóstico sí aumenta mucho. Y esto pues, nos puede condicionar también a ciertas patologías en un futuro después del tratamiento y el diagnóstico. Para eso ya sería todo y ya son las... Ahora sí puedo. Ya, ahora sí, perfecto.